Vamos a continuar con este ejercicio de depreciación. Hoy vamos a ver saldo doble decreciente. Ya vimos saldo decreciente. Ahora vamos a ver saldo doble decreciente, ¿no? Cómo se calcula el saldo doble decreciente, y vamos a comparar la gráfica del saldo decreciente con el doble decreciente. Entonces, estos datos ya los sacamos del ejercicio que venimos realizando en el video anterior. Entonces ya sabemos que el costo inicial o base no ajustada es de 80.000, el valor de rescate es de 10.000, el periodo de recuperación es de 10 años. Ahora vamos a ver la tasa de depreciación. Aquí es D max, que es saldo doble decreciente, para saldo doble decreciente, y la fórmula para calcular la tasa de depreciación es la siguiente, la que les voy a mostrar en este momento. Es esta la fórmula que vamos a utilizar para Dmax. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Dice que es 2 entre n, y entre n sabemos que es 10 años. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a resolverla, que sería 2 entre el número de años en el que vamos a poder cobrar la tasa de recuperación, que serían 10 años. No quiere decir que sea el periodo de vida, puede tener más periodo de vida el bien en este caso. Entonces tenemos que es 0.2. Ahora dice, ¿cuál es el cargo anual de recuperación en un tiempo determinado? Entonces, ¿cuál sería el cargo anual si yo quiero saber en el año 2, por ejemplo, que fue el que hicimos en el ejercicio anterior? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, si yo quiero saber el del año 2, vamos a poner aquí voy a poner de qué año quiero saber. Vamos a ponerlo aquí al lado. Bueno, vamos a ponerlo de este lado. Si yo quiero saber el del año 2, entonces quiero saber cuál es el cargo de depreciación que se va a realizar en el año 2. Entonces voy a ocupar la fórmula que les voy a mostrar en este momento, que es la siguiente fórmula que estamos hablando. Es esta. Entonces aquí la voy a poner al lado. Entonces para el año 2, que tengo que aquí, este es dt, que es el año. Entonces la fórmula es la siguiente. Entonces igual, entonces Dmax dice que es Dmax. Voy a abrir un paréntesis para ir haciendo la sintaxis de Excel. Entonces tenemos que Dmax es 2, ¿sí? Y entonces dice que esto lo voy a multiplicar, dice, por B, que en este caso es el costo inicial de 80.000, y dice, eso que está ahí lo voy a multiplicar por, dice, 1, vamos a ponerle 1 menos D max. Entonces, ¿cuál es menos D max? Menos 2, dice. Y lo voy a elevar, entonces voy a usar el simbolito de elevación, ¿sí? O de exponencial, que es el triangulito así hacia arriba. Lo podemos sacar con la tecla Alt+R y donde está el simbolito. Entonces tenemos ahí, abro paréntesis para que se haga la operación de lo que está ahí. Dice que es el T. ¿De qué tiempo quiero saber? Dijimos que del año 2. Yo quiero saber del año 2. Entonces voy a ponerle aquí año 2, es el que quiero saber, menos 1, dice. Entonces, cierro paréntesis, cierro paréntesis, cierro paréntesis, y entonces ya tengo aquí mi operación para obtener cuál es el cargo anual de depreciación en el año 2, cuánto se va a depreciar en el año 2. Y entonces tenemos aquí lo siguiente, que en el año 2 se va a depreciar la cantidad de 12.800 pesos. Y así lo puedo ir realizando para cada año. En este caso, como yo ya tengo aquí la fórmula, si yo quisiera saber para el año 4, por ejemplo, le pongo aquí el cambio del año 4, y ¿qué va a cambiar en la fórmula? Aquí, el tiempo, la T, la que voy a marcarles aquí. Esta es la que cambiaría en la constante, ¿no? Porque la tasa de depreciación pues va a ser la misma, y entonces tendría yo aquí que mi cargo anual en el año 4 sería 8.192, pero en este caso estamos haciendo el del año 2, ¿cuánto sería en el año 2? Ahora, quiero saber cuál es su valor en libros, o sea, eso es lo que le voy a depreciar en ese año. Entonces, su valor en libros, vamos a utilizar la fórmula de valor en libros, y en este caso, voy a ponerla por aquí. Y esta es la fórmula para determinar el valor en libros. Y vamos a ponerle aquí que esto es. Okay. Entonces tengo aquí que de qué tiempo quiero calcular. En este caso vamos a hacer el mismo del año 2. Quiero saber el del año 2, que es el que estoy ocupando acá. ¿Cuál va a ser su valor en libros?
Entonces la fórmula dice que es igual, dice que es igual, dice a 80.000, o sea, el costo inicial. Ve que estos datos ya los vimos en el ejercicio anterior, por, dice, abrimos y es 1 menos D, perdón, es 1 menos D que es Dmax, y lo vamos a elevar, dice, ¿a qué? Al tiempo. ¿Qué años quiero calcular? Vamos a ponerle aquí el año que hicimos en el ejercicio anterior, en la fórmula anterior del cargo de depreciación, para saber cuál es su valor en libro, y entonces tenemos aquí la siguiente. Entonces tenemos que su valor va a ser de 51.200 pesos. Ese es su valor en libro en ese periodo, ¿no? Y así, si lo quiero yo cambiar para el año 4, ¿cuánto vale? Debe valer menos, 32.000, y le voy a cargo anual de 8.192. Para el año 5 y para el año 10. Aquí vamos a hacer unos ajustes que ahorita les voy a explicar cómo se hace este ajuste. Para el saldo doble decreciente vamos a hacer un ajuste para el año, entre el año 9 y el año 10. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a verlo como cuando lo vayamos a graficar, ¿no? Ahora vamos a hacerlo de manera gráfica, teniendo todos los valores. Entonces, vamos a hacer aquí, vamos a dejarlo aquí en el año 2, como venimos haciéndolo en el ejercicio anterior. Entonces, vamos a hacerlo gráficamente. Yo aquí ya tengo el comparativo del que sacamos en el saldo, este saldo decreciente, no doble decreciente. Vamos a ponerle aquí que este es SD. Y aquí vamos a hacer la diferencia que es el SDD, el doble decreciente. Para sacarlo, vamos a copiar aquí los encabezados, nada más. Vamos a copiar estos encabezados. Entonces, entonces tenemos saldo y este es doble decreciente, ¿no? Entonces tenemos aquí, los periodos son los mismos, es a 10 años. Tenemos que el inicial, el valor en libros, pues es de 80.000. Entonces vamos a ponerlo aquí. El valor en libros es de 80.000. Y entonces aquí tengo el saldo doble decreciente, iniciamos con 8.000. Y aquí vamos a aplicar, por supuesto, la formulita. ¿Y cuál es la fórmula? Lo mismo que hicimos en el anterior. Entonces, yo aquí para sacar el saldo doble decreciente voy a sacar esto. Esto es igual ¿a qué? A 80.000. ¿Por cuánto? Por mi tasa de depreciación, que es esta que tengo aquí. Esta es mi tasa de depreciación. Yo la voy a fijar para poder correr la fórmula. Voy a fijar esta celda. Y entonces tengo que son 16.000 para este año. Y entonces aquí, para el valor en libros, pues le voy a restar 80.000 menos los 16.000 y tengo 64.000. Entonces aquí tengo ahora sí, lo que es mi depreciación en el año 1. Voy aquí a quitar un poquito de celdas que están en blanco para que no me quede tan lejos. Ok. Y entonces aquí tenemos ya 16.000. Vamos a comprobar si queda aquí en la fórmula. Si yo le pongo 1 me debe dar, ahí está, 16.000. El cargo anual de depreciación es 16.000, ahí está. Y mi valor en libros es de 64. Entonces, vamos a hacer el del año 2. Y es lo mismo, esto es igual. Entonces sacamos que ahora es 64 por la tasa de depreciación. Yo lo volveré a mirar para poderla correr. Y entonces tengo que es 12.000. Si acá le pongo el año 2, van a darse cuenta. Igual, es 12.800. Entonces vamos bien. Entonces a 64 le voy a quitar menos los 12.000. Y así sucesivamente lo voy a hacer con cada uno de ellos. Entonces si lo hago manual, pues voy haciendo mis cálculos en la calculadora. Y aquí tengo. Bueno, aquí les voy a marcar de rojo algo porque nos tiene que dar 10.000. Entonces aquí se aplica lo siguiente. ¿Sí? Para que nos dé el resultado de 10.000, aquí tenemos que cuadrar. ¿Estamos? Tenemos que cuadrar. ¿Y cómo vamos a cuadrar? Ahora sí que aquí en el doble es el único, en este saldo doble decreciente que tenemos que hacer
entre el periodo 9 y el periodo 10, llegamos al 9 y dice que son 10.737. ¿Cuánto nos falta para 10.000? Aquí tenemos que nosotros cerrar con 10.000. Entonces, entre el año 9 y el año 10, vamos a depreciar ¿cuánto? Vamos a hacer una resta, simple resta, 10.737, que es el saldo, el valor en libros que tenemos en el año 9, menos los 10.000, que es lo que estamos esperando recuperar. Entonces, ese año solo se va a depreciar 737. Ojo, aquí ya tenemos el saldo decreciente y el saldo doble decreciente. Aquí se va depreciando a mayor, o sea, el doble, dos veces se va depreciando. O sea, este se deprecia más rápido. ¿Por qué se puede depreciar más rápido? Porque, y si se dan cuenta, se deprecia más, un poquito más. ¿Por qué? Porque a lo mejor es un bien que se le da mayores usos, etcétera, ¿no? O su uso es más rudo, más podríamos decir pues sí, de uso rudo, de que es de chamba, es de chamba. Entonces, como es de chamba, su depreciación es mucho más rápida, ¿sí? Es doble decreciente. Y esto lo podemos encontrar en bienes. Y podemos comparar aquí en la depreciación, cómo la podemos ir realizando. Entonces, se va depreciando un poquito más rápido, ¿no? Entonces, aquí, por eso ya en el año 9 prácticamente ya casi está depreciado y tenemos que hacer el ajuste en el año 10. Ahora, vamos a compararlo gráficamente y como hemos venido haciendo las gráficas, pues vamos a seleccionar lo que vamos a graficar. En este caso, yo voy a seleccionar aquí el tiempo, que es lo que yo requiero. Voy a seleccionar el valor en libro de SD. A ver, nada más déjenme hacer una corrección antes de graficar. Aquí vamos a ponerle la otra D para que se diferencie. Valor en libros de saldo doble decreciente, ¿no? Y depreciación en el tiempo que estamos estimando. Bueno, ahora sí, selecciono y tengo los tiempos, tengo con control, acuérdense, y selecciono, con control voy seleccionando columnas separadas y solamente voy a seleccionar esta parte. Entonces selecciono las columnas de año T, valor en libros de saldo decreciente y valor en libros de saldo doble decreciente para que me den las dos gráficas en una sola gráfica. Entonces me voy a ir a insertar y en insertar voy a integrar lo que es la gráfica, una gráfica, vamos a ir aquí en la flechita. Y bueno, aquí están las lineales, aquí están las curvas. Necesito esta tipo curva, ¿no? Entonces, gráfico de líneas curva y aquí me va a dar valor en libros saldo doble decreciente y valor en libros saldo decreciente, ¿no? Entonces, le doy a aceptar. Y aquí tengo yo mi gráfica. Vamos a ponerla aquí abajo para hacerla un poquito más grande. Aquí se movió. Vamos a ponerla aquí abajo. Para que ustedes la puedan apreciar, la voy a tratar de hacer un poquito más grande. Bueno, y aquí está la gráfica que tenemos, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos agregarle? Bueno, dependiendo de la versión de Excel, aquí tenemos elementos del gráfico, vamos a agregar las etiquetas de datos. Aquí tenemos. Y bueno, ya tenemos aquí. Y nos vamos a dar cuenta. Etiquetas de datos. Ok, muy bien. Y bueno, entonces aquí tenemos los datos y vamos viendo que el valor saldo decreciente siempre, miren, se va valiendo un poquito más el valor en libros. ¿Sí? Se le descuenta un poquito menos. Y el valor en libros del saldo doble decreciente es menos. ¿Por qué? Porque se va depreciando un poquito más. Dense cuenta que se va depreciando un poquito más. Y entonces aquí tenemos hasta el punto número 10. ¿Sí? Ahora, esto yo lo puedo llevar a cuánto me valdría. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor aquí yo estoy hablando de que para tener un valor de rescate de 10.000, estoy diciendo que a 10 años el valor de rescate, a lo mejor el bien puede estar, que ese bien, su, su periodo de vida puede ser a 15 años, puede ser que 5 años más de vida, sí, pero su valor de rescate solamente lo tiene hasta los 10 años. Hasta los 10 años yo lo puedo tener un valor de rescate mínimo de 10.000, así está establecido. Pero a lo mejor ese bien puede vivir más, ¿sí? Como lo hemos visto con vehículos hasta de 20 años, ¿no? 30 años. Entonces puede valer un poquito más. Entonces, ¿qué podemos realizar aquí? Puedo hacer la depreciación de 10.000 a 5 años más, por ejemplo, dijéramos, ese bien ya en 5 años más ya no va a servir, porque tendría 15 años, ya definitivamente quedaría obsoleto, ya no serviría. Sí, lo puedo llevar a la depreciación hasta 5 años más, pero ¿cuál sería entonces mi último?
¿Cómo podría yo llegar a ese punto? Entonces, si nosotros le agregamos esa variante al que en 5 años más ya no tendría ningún valor, entonces yo podría hacer lo siguiente. Voy a copiar nada más estos encabezados que tengo aquí. Perdón. Estos encabezaditos que tengo por aquí. Entonces, yo aquí, si yo le quisiera dar continuidad, que el bien hasta los 5 años más, por ejemplo, ya no vale nada, entonces yo aquí ya, mi costo inicial se iniciaría aquí, mi costo inicial sería de 10.000, ya no de 80.000, para saber cuál sería mi depreciación hasta, recuerden, no podemos poner cero, tenemos que poner un peso, entonces yo aquí tendría, este es mi valor de rescate, ahora se convierte en ¿qué? Se va a convertir en mi costo inicial para poder determinar el valor en libro de esa depreciación y el monto de depreciación en el año 11, por ejemplo, en el año 12. Entonces, ¿y cuál es el valor de rescate? El valor de rescate estimado, dijimos que no lo podemos dejar en cero contablemente ni financieramente, entonces tendríamos que dejarle un peso, ¿no? Y estamos hablando, el periodo de vida que le queda, quedamos que eran 5 años más. Entonces, si lo hacemos al doble decreciente, vamos a hacerlo en doble decreciente, que es el tema que estamos viendo ahorita. Yo los invito a que ustedes entonces en el ejercicio, en este mismo ejercicio, también lo hagan ustedes ya como tarea en el decreciente nada más, que les va a salir súper fácil, ¿no? Vamos a hacer el doble decreciente a 5 años más. Entonces tenemos que tenemos la tasa, dijimos que es entre 2. Si nos vamos a la formulita, entonces tengo que dice que es 2 entre n. Entonces voy a poner 2 entre ¿cuánto? Entre n, que es 5 años. Y entonces ya tengo aquí. Entonces vamos a calcular aquí para el año 2. Estamos. Vamos a hacer el año 2 de este que sería, en teoría sería ¿qué año? Si estamos hablando de 10 sería el año 12, ¿no? Del bien sería el año 2 va a ser igual, perdón, el año 2 va a ser igual a los 12, ¿no? ¿Por qué le pongo el año 2 aquí? ¿Para qué? Porque estoy determinando a partir del 10, pero desde el valor del bien sería el año 12. Entonces, ¿qué tendría yo aquí? Entonces, tendría lo siguiente. Entonces, tengo que, vamos a hacer lo siguiente, dice la fórmula que es, vamos a revisarla tantito, dice, la tasa de depreciación, sí, vamos a hacerle a copiarlo aquí un poquito más abajo también, para no perdernos. Tenemos que dice, es igual a Bmax, que es 4, o sea, la tasa de depreciación, dice, por, abrimos paréntesis, dice, costo inicial, en este caso sería el valor de rescate que ya le había yo dado, ¿sí? Y vamos a multiplicar por, tenemos 1 menos 4, o sea, menos D, Dmax. Vamos a elevar el tiempo que dijimos que es el año 2 menos 1. Entonces vamos a cerrar todos los paréntesis. Y tenemos aquí que son 2.400, que sería para el año que 12. ¿Estamos? ¿Cuál sería su valor en libros? Bueno, vamos a hacer lo que nos dice la fórmula. Vamos a copiar un poquito la fórmula. Y estamos haciéndolo por saldo doble decreciente. Les recuerdo que ustedes lo tendrán que hacer por saldo decreciente, con el mismo procedimiento que estamos haciendo en este momento. Entonces, estamos hablando que su valor en libros sería que B dice que estamos hablando, B es el valor de rescate, en este caso su costo inicial se va a convertir en valor de rescate, y tenemos entonces aquí que es por 1 menos tasa de depreciación elevado al tiempo que quiero determinar, que es en este caso el año 2, que va a ser el año 12. Entonces, a ver, ¿qué pasó aquí?
12. El año 12. Entonces tenemos que es 3600. Ok. Entonces, si yo quiero darle continuidad aquí a los datos gráficos, que tengo aquí, vamos a mover tantito la gráfica, aquí a un ladito. Si yo quiero darle continuidad, entonces aquí el doble decreciente, quedamos que se deprecia hasta el año, o sea que ya no va a valer nada en el año 15, en el año sí, 15, si me equivoqué, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces aquí va a valer un peso. Entonces yo aquí lo único que tengo que hacer es lo que hice hace un momento. Entonces, ¿cuál es mi valor en libros en el año 10 que se va a convertir en el saldo en ese momento, el costo del bien, por la nueva tasa de depreciación que tengo acá, que es la, para concluirlo en 5 años, que es la de esta que tengo aquí. Tasa de depreciación 0.4. Yo lo voy a fijar de una vez. Esto ya se los he mostrado. Y entonces aquí ya tengo, y aquí hago mis restas. Y entonces al año, y acuérdense, aquí hago ya nada más mi resta, ¿no? Y así se depreciaría en doble decreciente. Entonces aquí tendríamos nuestro nuevo valor, y entonces podríamos decir que así es como nosotros lo podríamos depreciar en saldo doble decreciente. Bueno, ya a ustedes les va a quedar la actividad de concluirla, darle continuidad, así como hicimos ya tomando como el 10. Le ponen ustedes aquí, siempre pónganle ahí para marcar que ahí es donde termina la parte que nos pedía el ejercicio, y lo otro, y ya ustedes continúan aquí en el saldo decreciente hasta llegar al año 15 que les dé un peso. En este caso aquí no debe haber ajuste, aquí les debe de dar de forma exacta. Bueno, espero hayan comprendido este ejercicio, sí, que tiene que ver con las depreciaciones. Ya vimos depreciación lineal, ya vimos en otro video depreciación saldo decreciente, y en este que estamos viendo doble decreciente. Bueno, les deseo muchos éxitos y espero les sirva este video. Bueno, no olviden suscribirse al canal, denle me gusta, compartan el video para que más compañeros puedan ir conociendo un poco de los temas que también vemos en finanzas, en ingeniería económica, en proyectos, etcétera, etcétera. Bueno, estoy a la orden. Buen día.